documentales. Estas almacenan datos similares similares a un archivo JSON, ¿ya? Los archivos que manejan las bases de datos, en sí, la base de datos MongoDB es una BSON, ¿ya? Entonces, esta base de datos no SQL es documental porque la información que se almacena es en documentos. Aquí ya no se maneja ni tablas, ni atributos, ni tuplas, sino documentos, ¿ya? Entonces, cada documento puede tener diferentes campos y estructuras. Entonces, un documento puede tener solamente dos campos, digamos, usuario y correo, y otro puede tener usuario, foto 1, foto 2, amigos, y demás, ¿ya? Son utilizadas en aplicaciones web y móviles. Hemos visto que en ese momento buscaron que varias de las aplicaciones que se utilizan a nivel mundial utilizan MongoDB. Es una de las bases de datos más populares en SQL. Luego tenemos las de clave y valor. Entonces, estas almacenan datos en base a clave y valor, donde cada una está asociada a una base única. Este tipo de base de datos, por ejemplo, un ejemplo de esto sería Redis, son muy rápidas. Su tiempo de respuesta es inmediato, ¿ya? Esto usualmente se utilizan para aquellas partes, digamos, de inicios de sesión, ¿no? Donde le ponen el usuario y la clave. Entonces, va a ir, valida esa clave de valor y devuelve y te permite el ingreso, digamos, al sistema, ¿no? Entonces, estas son adecuadas para aquellos sistemas que necesitan acceso rápido, datos simples o estructuras de datos simples como sesiones de usuario, caché, sistemas de contadores y demás. Luis Fernando, ¿tienes algún comentario? ¿O es de tu participación anterior? No, ya es todo bien, gracias. Ya, te va a bajar la manito. Gracias. Sigamos. Bases de datos en columnas. Entonces, almacenan datos en columnas en lugar de filas, ¿ya? Lo que hace que sean más eficientes para consultas analíticas y agregaciones. Entonces, en este tipo de bases de datos en SQL en columnas, la información, o sea, cada columna va a tener un conjunto de valores para algo en específico. Entonces, eso hace que la respuesta de la misma sea mucho más rápida. En este caso, o sea, este tipo de bases de datos son más que todo utilizados para sistemas de recomendación. Por ejemplo, Netflix era uno de los que utilizaba Cassandra, ¿no es cierto? ¿Qué otra gran empresa utiliza Cassandra? A ver, busquen. PayPal. PayPal, ok. YouTube, muy bien. Por ejemplo, YouTube tiene como tal un sistema de recomendación, ¿no es cierto? Ustedes, digamos, ven un video acerca de Cloud Code y el siguiente, y la recomendación va a ser algo relacionado a eso, ¿no es cierto? Entonces, eso. Luego tenemos el tipo de base de datos en grafos. Entonces, estas bases de datos almacenan datos en forma de nodos y relaciones. Hablábamos acerca de Neo4j, que entre otras que almacenan, digamos, la relación que hay entre usuarios. El usuario es el amigo, el contacto, el comentario, el mensaje, la respuesta A y demás, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de base de datos es muy adecuada para las redes sociales, por ejemplo, para recomendaciones personalizadas y también para detección de fraudes. Ahora, también tenemos las bases de datos en tiempo real. Estas están diseñadas para manejar datos con baja latencia y alta disponibilidad. Es decir, que cuando un sistema necesita respuesta inmediata, es muy recomendable que utilicen este tipo de base de datos no SQL para eso. Son especialmente útiles para poder almacenar eventos, ¿ya? Por ejemplo, sistemas de mensajería, que sí o sí necesitan, digamos, de que llegue ese momento para que haya una conversación fluida, ¿no es cierto? Entonces, podría ser este tipo de base de datos en tiempo real, ¿ya? Y ahora
vamos a hablar un poco acerca de las fortalezas y limitaciones de la NoSQL. Entonces, primero tenemos la escalabilidad horizontal nativa. Entonces, habíamos hablado un poco acerca de la escalabilidad horizontal hace un momento. ¿De qué se trataba la escalabilidad horizontal? A ver, vamos a hacer que participen. Verónica, no te escuchamos en toda la noche. ¿Qué entiendes por escalabilidad nativa, horizontal nativa? Verónica, ¿estás? Vania. Creo que no te hemos escuchado a ti tampoco. ¿Me puede repetir la pregunta, Inge, por favor? ¿Qué entiendes por escalabilidad horizontal nativa? Puede ser crecer cuando hay más usuarios o hay más datos, agregar ciertas cosas, cierta información. Ya. A ver, Carmen. Ingeniera, que se pueden agregar más nodos, más servidores en diferentes etapas o conectadas. A medida de que vaya creciendo. A ver, Stephanie. Gracias, Carmen. Buenas noches, ingeniera. Como bien lo decían mis compañeros, es la capacidad de un sistema para aumentar su rendimiento añadiendo más nodos o servidores, diseñados desde el inicio para funcionar una red. A diferencia del aumento de la potencia individual vertical, este enfoque distribuye la carga entre múltiples máquinas, facilitando una alta disponibilidad y un crecimiento casi ilimitado. Correcto. Gracias. Stephanie Paz, a ver. Todo lo mencionado nos ahorra lo que es el tema de la migración de datos. Muy bien. Sí, correcto. Entonces, una de sus principales fortalezas de los sistemas NoSQL es precisamente eso, que tiene escalabilidad horizontal nativa, que ya no es necesario, digamos, de que vayamos haciendo migraciones constantes a medida de que vaya creciendo nuestra información, ¿ya? Han visto el crecimiento, por ejemplo, de, no sé, Netflix. El año, creo, ¿qué año salió Netflix? Creo que el 2016, 2011, no me acuerdo exactamente, pero ha ido creciendo de manera exponencial su cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Entonces, se imaginan si hubiera sido una base de datos relacional normal, entonces hubiera sido mucho más complicada, digamos, la migración y demás. En cambio, como es una base de datos NoSQL, ya la escalabilidad es horizontal, es mucho más sencilla porque solamente van a ir aumentando a medida de que vayan creciendo los usuarios, aumentando más nodos, ¿no es cierto? Sin necesidad de realizar ninguna migración. Luego tenemos la flexibilidad del esquema. ¿A qué nos referimos con la flexibilidad? Caterina, no, Kenshi, Alfredo. No te hemos escuchado así tampoco. ¿Qué entiendes por flexibilidad de esquema? Pero mucho, ingeniero, por flexibilidad de esquema yo entiendo la variabilidad que hay en el esquema, o sea, no que se puede utilizar en varias plataformas, por así decirlo, que es muy, como dice el nombre, flexible, o sea, tiene varias formas de manejarlo, de tratarlo. Ya, es decir que
no necesitamos, digamos, tenerla incluso súper clara desde el inicio, ¿no ve? Que puede ser que nuestro sistema ahorita solamente necesite guardar 3 campos, pero de aquí a medio año vamos a necesitar guardar 10 cosas. Entonces vamos a seguir aumentando, digamos, a medida de que el negocio así lo requiera. Stephanie. También permite que las bases de datos principalmente almacenen datos sin una estructura rígida, predefinida, facilitando cambios dinámicos y el manejo de información no estructurada. Correcto. Bien, alto rendimiento en operaciones específicas. Alto rendimiento. Diego Dams. Diego Dams. Entonces, Diego Gras. Ninguno de los dos Diegos está. Hillary. No se trata solo de ser rápido, sino de mantener una velocidad constante de respuesta mientras se procesan volúmenes masivos de datos de usuarios simultáneamente. Ya. Ok. A ver, gracias, Hillary. Angélica. Angélica. Buenas noches, Alice. Buenas noches, compañeros. El alto rendimiento en operaciones específicas se refiere a la capacidad de ejecutar tareas, procesos, actividades con una eficiencia, precisión y velocidad superior al estándar, maximizando resultados con el uso optimizado de recursos. Correcto. El uso optimizado de recursos para que pueda responder de una manera más rápida que un sistema promedio. Muy bien. Sí, entonces, porque no es simplemente trabajar, dice, sino trabajar de forma extraordinaria y constante en diferentes situaciones. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Bien, Flora. Es el alto rendimiento en las operaciones específicas de la capacidad de alcanzar los resultados extraordinarios, por decir, ejecutando tareas complejas con máxima efectividad y una mejora continua. Ya, muy bien. Muy bien. Y alta disponibilidad y tolerancia a los fallos. A ver, ¿quién no ha participado aquí? Michael Álvarez. Hola, ingeniera. ¿Se escucha? Uh-huh. Se refiere a que casi siempre está disponible para los usuarios. Ya. ¿Qué significa la tolerancia a los fallos? Que está casi siempre disponible a los usuarios y que el sistema puede seguir operando aunque falle en una parte. Ya, ok, muy bien. Si es que, digamos, algún punto muere, estamos conectados, no sé, pues a Brasil, y se cae ese nodo, entonces nos debería responder el de Argentina, por lo menos, ¿verdad? O de cualquier parte del mundo, que siempre debería haber alguna respuesta, ¿verdad? Ya. A ver, Lilian. Inge, la alta disponibilidad es que garantiza que el sistema permanezca operativo la mayor parte del tiempo. Correcto. Y la tolerancia a fallos es que se asegura que el sistema continúe funcionando, aunque se presenten fallos. Sí, si es que hay alguna caída, ¿no? Sí. Si muere un punto, el otro tiene que responder de inmediato. ¿Ok? Bien. Ahora, entre las limitaciones que tiene una base de datos no SQL, tenemos la consistencia eventual, la falta de estandarización,
consultas complejas limitadas y mayor responsabilidad del diseño en la aplicación. La consistencia eventual, ya habíamos hablado acerca de esto, ¿no? Decíamos que no necesariamente todos van a ver la misma información al mismo tiempo, ¿verdad? Luego, la falta de estandarización. ¿A qué nos referimos con falta de estandarización? María Ludi. Buenas noches, Inge. La falta de estandarización, dijo, ¿no? No todos los nodos del sistema de NSQL funcionan igual. Ya. Es decir que, por ejemplo, un usuario, o sea, digamos, estamos viendo el documento, o sea, los documentos de los usuarios. Entonces, puede ser que uno solamente tenga 2 campos y el otro va a tener 500, ¿no ven? Entonces, no es estándar la información que tenemos de los usuarios. Pues, lo único que es estándar va a ser tal vez el ID, pero todo lo demás es información, o sea, puede ser que uno tenga nombre y el otro directamente solo apellido, ¿ok? Igual, Inge, puede ser como los datos del número de celular, ¿no? No todas las plataformas utilizan el mismo orden, ¿no? Hay campos de 3, algunos le ponen el prefijo antes, hay otros directamente todo el número, ¿no? Correcto. Muy bien. Consultas complejas, gracias a todos. Consultas complejas limitadas. ¿Qué entienden por consultas complejas limitadas? A ver, vamos a ver. David, ¿cuál es allá? Presente, profe. Consulta. David, ya participaste. Pero a ver, consultas complejas limitadas. Es rápido. Las consultas lo tiene limitado, se puede decir. Ya, o sea, como está como no, tal vez no tiene un orden, digamos, tan claro, así como una base de datos relacional, es un poco más complejo obtener la información, o sea, poder acceder a esa información, hacer consultas, digamos. Si queremos todos los usuarios, no sé, que hayan visto Michael Jackson en Netflix la última semana, entonces va a ser un poco más difícil construir esa consulta en una base de datos no SQL. A eso se refiere, ¿ya? Gracias. Tenemos la mayor responsabilidad del diseño en la aplicación. Entonces, esa parte, por ejemplo, del diseño, o sea, cuando realizamos, digamos, cuando se está desarrollando una aplicación que está utilizando una base de datos no SQL, entonces, como es tan flexible, puede ser, digamos, de que dependa mucho del diseño de la aplicación. Por ejemplo, en su diseño, en su primera pantalla, digamos, están pidiendo 3 datos y en la siguiente y luego se dan cuenta de aquí a un mes que necesitaban pedir 5. Entonces, va a cambiar el esquema a medida de que se vayan haciendo esos cambios. Entonces, por eso es que dice mayor responsabilidad del diseño de la aplicación, porque hay algunas... alguien está con su micrófono, por favor. Carla, tu micrófono. Les decía que si es que hay algún cambio, digamos, en la aplicación, o sea, en el diseño, eso igual va a impactar en la base de datos, ¿ya? Y así. Charlie. Ingeniera, tengo una consulta. Cuando se estaba hablando de la escalabilidad horizontal nativa, cuando uno, por decirles, un storage, voy aumentando más storage porque mi base de datos obviamente va a ir creciendo a lo largo de los años. En algún momento
voy a tener que migrar por el tipo de fierro, las licencias y tantas cosas. En vez de ir aumentando otro servidor del mismo, voy a tener que migrar, ¿no? Entonces, con toda la información que tengo, la migración es un poquito más complicada. ¿Por qué le doy este dato? Porque, si no me equivoco, el año pasado Meta cayó por un buen tiempo, creo que unas cuantas horas, pero cayó así a nivel mundial, ¿no? O sea, y supuestamente lo que se decía de fondo era que estaban migrando a otros servidores un poquito más grandes, ¿no? Entonces con mayor capacidad, pero la caída ha sido pues significativa, ¿no? Creo que incluso se escuchaba por ahí que había demandas, no sé de qué, datos que se habían perdido, no sé si serán ciertos, pero sí habían rumores, digamos, ¿no? De lo que había pasado, ¿no? Entonces, ¿podría ser una desventaja? No, porque va a ser, digamos, en situaciones bien específicas en las que van a tener que migrar de un fierro a otro. Tendrían que ser así, empresas gigantes, digamos, que transaccionen millones y millones, pero ni siquiera, porque Meta, que ha debido hacer su migración una vez, no hay más, digamos. Es que ellos manejan nube, o por lo menos la mayoría de las cosas están en la nube. Entonces, digamos, por decirlo así, que es infinito, ¿no ve? Entonces les van a ir habilitando a medida más espacio, pero ya el storage como tal ya no va a ser pues de Facebook, por ejemplo, sino va a ser pues de Amazon, digamos, ¿no ve? Y ellos te proporcionan ese espacio. Entonces, ese caso bien puntual, yo pienso que esta migración, digamos, ya de una base de datos NoSQL de un servidor a otro, o sea, en todo caso debería haber sido de varios servidores a otros varios servidores, pero más grandes, ¿no? Debería ser así bien excepcional, por lo que no debería haber tanto problema. En cambio, no es la migración, digamos, de migración así como tal, sí es mucho más frecuente en bases de datos relacionales, porque estas están orientadas a una escalabilidad vertical y no así tanto a una horizontal como las NoSQL. David. Profe, una consulta respecto a migraciones. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos relacional y quiero migrarme a una base de datos no MySQL, ¿se podrá o no? Sí se puede, pero sí involucra mucho trabajo. El detalle es que depende para qué estés utilizando, digamos, por qué quieras cambiar. En realidad, cuando un sistema nace ya con una base de datos relacional, es porque así lo requiere el sistema, en el sentido de que necesitas, digamos, que la información sea consistente sobre todo, ¿no ves? Por ejemplo, las cosas que impliquen transacciones, eso sí o sí debería estar en una base transaccional. ¿Por qué? Porque en la NoSQL, al ser tan flexible, se pueden omitir, digamos, cosas que realmente se necesitan. Entonces, en ese caso, deberías quedarse nomás como una base de datos transaccional. Depende mucho del negocio como tal, o sea, de lo que quieran guardar en las bases de datos. Por eso les decía, para algunas cosas, o sea, para datos estructurados que necesitan que la consistencia de sus datos sea vital, sí o sí necesitan una base de datos relacional. En cambio, para otras cosas que, por ejemplo, no sé, mensajería, comentarios y demás, entonces ahí sí es conveniente hacer una base de datos NoSQL, ¿ya? Sí se podría dar la migración, pero realmente tiene que ser muy excepcional, o sea, realmente justificado porque tendrían que ser el cambio. Ahora, sí puede convivir un sistema, tener un módulo conectado a una base de datos relacional y otro conectado a una SQL, eso se puede.
y pueden utilizar más de un gestor en un sistema. Por ejemplo, para su login pueden utilizar Redis, para sus transacciones pueden utilizar Postgres, y para, no sé, su mensajería interna pueden utilizar, no sé, Mongo, digamos. Entonces, sí pueden utilizar más de una base de datos para un sistema. Entonces, lo recomendable es ocupar las dos bases de datos. Depende de lo que se trate tu sistema. Sí, yo me imagino, digamos, empezar, digamos, probando lo relacional, que ya es lo común, y luego, y para probar, digamos, el NoSQL y poder migrar, digamos, pero en este caso ya como usted lo plantea, sería ocupar la base de datos separado, ¿no? Sí, es que son para cosas diferentes, ¿verdad? Para datos para datos estructurados, utilicen una base de datos relacional. Y para datos no estructurados o semiestructurados, utilicen una base de datos NoSQL. ¿Ok? En realidad, ambas están viniendo a cubrir la demanda de diferentes cosas. Entonces, en cierto punto van a necesitar de las dos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Charlie. Y una consulta más, la última. El tema de costos, ¿cómo sería? Bueno, sabemos que la estructura va a ser para una base de datos local, pero la otra es mucho más cara. Publicarla o tener, como le digo, así un Netflix o un Uber, no sé, que me imagino que se debe pagar, los montos deben ser altos, ¿no? Son empresas grandes. Sí, no, o sea, por ejemplo, hay bases de datos relacionales que sí, igual la licencia te cuesta bastante, por ejemplo, Oracle, digamos. Entonces, hay gestores y gestores, la mayoría te cobran más que por el uso o por la cantidad de licencias que tengas, te cobran por el almacenamiento, por la cantidad de storage que estás utilizando y demás. Entonces, no puedo decirte, digamos, este es el más caro, digamos, o este es el más barato. Como siempre, hay algunos en los que, o sea, son open source, ¿no? Por ejemplo, Cassandra. Bueno, y MySQL hasta hace poco, ¿no? De que, bueno, ahora lo ha comprado Oracle. Pero MariaDB, por ejemplo, igual es otro gestor de base de datos relacional que es open source. Entonces, hay soluciones para todo bolsillo, como se dice, ¿no? Y también hay gestores específicos para ciertas cosas. La verdad, el tema de precios no lo veo directamente yo, así que tal vez tendría que, para la siguiente clase podemos buscar algo, digamos, para poder tener respuesta más concreta en este punto. Pero usualmente, o sea, va a variar, depende de la cantidad de los datos que quieras almacenar, sobre todo, ¿no? Pero sí, voy a buscar. Gracias, Charlie. No sé, Michelle, gracias. ¿Alguien más? Ingeniera, ¿sería que participen los que no han hablado? Correcto. Bien. Sí, o sea, los que llamé y no contestaron es como si no hubieran asistido, por si acaso, ¿no? Sigamos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de base de datos que se llama NewSQL, ¿ya? Este nos sirve para combinar la escalabilidad horizontal de un NoSQL con las garantías ACID del modelo relacional. ¿Qué significa ACID? ¿Qué significaba ACID? Inés. ACID. Hemos hablado de las propiedades ACID antes del break. Inés, ¿estás? Iván.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Iván. ¿Qué significa ACID? Bueno, el ACID es como un conjunto de las propiedades, ¿no? de fundamentales de la base de datos. ¿Ya? ¿Qué era? ¿Qué significa? ¿Qué significa atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad? Consistencia. De los datos, de una base de datos. Ya. Diego. ¿Despertaste, Diego? Sí, buenas noches. Atomicidad serían las propiedades que garantizan que los datos no se rompan. Es decir, la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y por último la durabilidad. Ya, muy bien. También prioriza la integridad absoluta de los datos. Levanten las manos, por favor, Caterina. ¿Le puedo responder, licenciada? Sí. Ya, es que pasa que la primera vez que me llamó estaba sin audio, como no sirve mi teléfono por audio, así que llegué a casa recién. Solamente escuchaba, por eso no respondía. Pero hay chat. Sí, pero sí, le respondí igual por chat. Pero respondiendo a lo que significaba así, significa la atomicidad y la coherencia, el aislamiento y su durabilidad, ¿no? Ya, ¿qué era durabilidad? Durabilidad. Es la calidad de un material, del producto, de servicio para que tenga una mayor duración y que sea consistente, ¿no? A largo plazo. Ya, pero es un entorno de aumentar a tu prompt en un entorno de base de datos. A ver, Remy. Durabilidad es una vez finalizada, los cambios son permanentes y no se pierden, incluso ante fallos del sistema. Correcto. Gracias. Ángel, ¿de qué se trataba el aislamiento? Ángel. ¿Cuál Ángel? ¿Ángelo? ¿Cuál Ángel? Ángel Condori. Se trata cuando muchos usuarios están haciendo cambios al mismo tiempo. El aislamiento. Ya, ¿qué pasa cuando muchos usuarios están haciendo cambios al mismo tiempo? El aislamiento es para sería un caso la tabla de... A ver. ¿Las transacciones no interfieren entre sí? Alza la mano, por favor. Alza la mano. A ver, Jessica. Se refiere a las múltiples transacciones que se pueden realizar y que no interfieren entre sí. Exacto, ahí está la clave del éxito del aislamiento, que no interfieran, por más de que hayan varias transacciones que se están realizando dentro de la base de datos, utilizando, si quieren, hasta la misma tabla, no interfieran entre sí. Entonces va a hacer que uno se ordene, o sea, que uno procese primero y luego el otro, o sea, cosa de que no se pisen entre sí, ¿ok? ¿Algo más que quieres aumentar, José Antonio? Creo que no. Ok, sigamos. Ahora, las características de este nuevo tipo de base de datos, o sea, ahorita ya hemos visto la relacional, ya hemos visto la no SQL y ahora estamos viendo New SQL, ¿ya? Entonces, nos hablan de características como SQL como interfaz principal. Este New SQL va a utilizar SQL como su lenguaje natural, ¿ya? También va a trabajar con las transacciones que cumplan las propiedades ACID, las que acaban de mencionar. Y también tiene escalamiento horizontal. Habíamos hablado de que las bases de datos relacionales tenían un escalamiento vertical, lo que hacía más compleja su migración, ¿no ven?
pero el escalamiento horizontal igual ya está dentro de este nuevo tipo de base de datos. Y la arquitectura Share Nothing, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, está compartiendo, o sea, es decir que están, ¿cómo les digo? Así, este nuevo tipo de base de datos está concentrando lo mejor tanto de la base de datos relacional como de la base de datos no SQL, ¿ya? Entonces, tenemos las fortalezas y las limitaciones. Entonces, en este New SQL, las fortalezas son consistencia fuerte, así a gran escala. ¿Esto qué significa? De que va a mantener las transacciones, va a mantener la consistencia de las transacciones incluso en entornos distribuidos, ¿ya? También es ideal para datos críticos, ¿ya? Es decir que este nuevo tipo de base de datos lo podemos utilizar para sistemas que necesiten alta confiabilidad y menor riesgo de inconsistencias, ¿ya? También tiene compatibilidad con SQL, es decir, que se puede utilizar este lenguaje para poder trabajarlo. Entonces, por ejemplo, en NoSQL ya no van a utilizar, digamos, consulta select para poder consumir la información, sino ya solamente es a través de programación, ¿ya? Pero en esta New SQL sí se va a poder utilizar SQL como lenguaje principal, ¿ya? Y al ser SQL ya el lenguaje por defecto, digamos, de las bases de datos relacionales, se lo va a poder utilizar normalmente, ¿ya? Ahora, esto me parece que es una ventaja, o sea, y realmente es una ventaja porque mejor, o sea, la curva de aprendizaje para el SQL es mucho menor porque ya tienen una base de las bases de datos relacionales. Entonces, eso hace que sea mucho más sencillo adecuarse a este nuevo tipo de base de datos, ¿ya? Luego tenemos la escalabilidad horizontal, que es lo que ya habíamos hablado hace un momento también, ¿no ven? Esta característica viene o sea, es una de las características de una NoSQL. Entonces, la escalabilidad horizontal, habíamos dicho de que permite crecer agregando nodos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera está eliminando la limitancia que teníamos del crecimiento vertical de la base de datos relacional. Ahora, este tipo de base de datos NoSQL soporta una gran cantidad de información sin tener que sacrificar digamos, poder rediseñar la base de datos de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso es un pro esto de la escalabilidad horizontal. También, el siguiente punto es una arquitectura distribuida moderna. ¿Qué significa esto? De que se va a poder hacer, igual se va a tener, digamos, tolerancia a los fallos. Habíamos hablado igual hace rato de qué significa la tolerancia a los fallos, ¿no? Y del balanceo de carga. Al ser una arquitectura distribuida, entonces igual, digamos, una parte va a estar en un nodo, la otra parte en otro, y así sucesivamente. Entonces, esta arquitectura distribuida va a permitir igual de que si es que falla uno, responde el otro, ¿no es cierto? Y también otra de las ventajas, digamos, de esta arquitectura distribuida es que tiene replicación automática. Es decir, que en los diferentes puntos, o sea, va a tener la misma información, cosa de que si cae uno, va a responder el otro, ¿ya? Entonces, como tiene esta arquitectura distribuida, ya, digamos, igual por defecto, eso permite que tenga alta disponibilidad, pero sin sacrificar la consistencia,
¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que las NoSQL estaban muy bien, muy rápidas y todo, pero algunas sacrifican consistencia por dar alta disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí tendríamos también alta disponibilidad y alta consistencia, ¿ok? Y luego tenemos ideal para cargas híbridas. Entonces, este tipo de base de datos soporta transacciones OLTP, analítica en tiempo cercano también de las bases de datos OLAP, ¿ya? No sé si ya habían trabajado antes con bases de datos OLAP, que son más que todo para poder analizar datos, realizar análisis de datos. De todas maneras, igual, este tipo de base de datos en SQL permite tanto que se pueda almacenar información de base de datos transaccional como OLAP, ¿ya? Esto es genial porque reduce la duración que hay la duplicación, que hay entre los distintos sistemas, ¿ya? En una base de datos relacional normal tenemos una base de datos transaccional y luego tenemos la base de datos analítica que vendría a ser el data warehouse, ¿ya? En cambio en una new SQL podemos tener ambas en un mismo entorno, ¿ya? Es buenísimo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de las bases de datos new SQL? Primero, la complejidad arquitectónica, ¿ya? Como son sistemas de bases distribuidos, tienen que estar súper bien configurados para que pueda funcionar bien su replicación y también que pueda haber una respuesta correcta, digamos, en caso de algún fallo. Entonces, son un poco difíciles de administrar, ¿ya? Porque son realmente bases de datos que son ya muy, muy complejas y avanzadas, ¿ya? El detalle con esto es que implica, al ser tan complejos, implica un mayor costo operativo. Es el problemita, digamos, con esto. Además que es un tipo de base de datos nuevo, o sea, muy nuevo, digamos, a comparación de los otros. Entonces hay muy pocos especialistas que puedan, digamos, mantenerlo, ¿no? Hasta que, bueno, la gente se vaya capacitando, ¿no? También tenemos costos elevados. Entonces, estos motores usualmente, o por lo menos la mayoría, tienen una infraestructura muy costosa. Entonces, si bien son lo más porque resumen lo mejor de ambos mundos, también así cuestan, digamos, tienen un costo de infraestructura elevado, ¿ya? Entonces, por el momento no es accesible para las organizaciones pequeñas. También tenemos menor madurez comparativa. Entonces, ahí tengo un error. Comparativa. ¿No? Entonces, como es una tecnología tan nueva, no hay tantas herramientas que sean compatibles con este nuevo tipo de base de datos. O sea, por el momento es cuestión de tiempo nomás para que ya distintos sistemas se vayan adecuando también a este nuevo tipo de base de datos, ¿ya? Pero por el momento hay soporte, no va a haber soporte, no va a haber mucho soporte para algunos de estos sistemas, ¿ya? También tenemos el rendimiento variable para analítica pesada. Entonces, no siempre va a poder competir, digamos, si bien aquí habíamos dicho de que sí se pueden cargar tanto bases de datos transaccionales como bases de datos OLAP o analíticas,
siempre, digamos, el Data Warehouse, o sea, por el momento el Data Warehouse es mejor, digamos, porque está dedicado a toda la parte analítica, ¿no ve? Pero eso es, bueno, es igual cuestión de tiempo hasta que vayan, digamos que refinando, ¿no ve? Su módulo de Data Warehouse. No lo va a reemplazar, sí, por completo, pero sí tiene perspectiva de poder alcanzar un buen nivel, ¿no? Por lo menos que funcione, ¿ok? Y como último punto tenemos la dependencia del proveedor. Entonces, aquí, como es algo tan nuevo, las implementaciones también son bien específicas y la migración es compleja, ¿ya? Entonces, es un proyecto muy, muy retador en el caso de que se quiera, digamos, hacer la migración de una base de datos relacional, digamos, a una New SQL. Por el momento, digamos, y hay organizaciones, grandes organizaciones que ya están empezando a utilizarla, pero por el tema de costos y demás, las organizaciones medianas, pequeñas, todavía no, y va a pasar, yo creo que un buen tiempo hasta que decidan, digamos, o sea, hasta que realmente necesiten un gestor como estos, ¿no? Un tipo de base de datos como estos. Haciendo una analogía, por ejemplo, digamos que este tipo de base de datos es un Ferrari, y si tu calle todavía es empedrada, digamos, como que no le vas a sacar tanto provecho, ¿no? Entonces, este está más orientado ya a organizaciones que están bien maduras en cuanto a su gestión de datos, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Siguen ahí? Sí, seguimos y estamos atentas. Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Ok. Ahora vamos a ver una pequeña comparación entre los tres. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una comparativa de sus características. Entonces, aquí vamos a comparar SQL transaccional, o sea, tradicional, que es el modelo relacional de siempre, no SQL y New SQL, ¿ya? Entonces, en cuanto al modelo, en SQL tradicional tenemos el modelo relacional, que es el que conocemos, ¿no? Con tablas, relaciones, con atributos y tuplas. El no SQL, el modelo es variado. En realidad, un modelo no SQL no es que lo pueden diagramar, digamos, no tiene un diagrama como tal, ya, porque puede ser variado, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que no necesariamente van a tener los mismos campos, por ejemplo, sus clientes, ¿no ven? Entonces, es variado, por eso está como variado. Y en New SQL, el modelo va a ser relacional, ¿ya? Luego, en cuanto al lenguaje de programación SQL, entonces el SQL transaccional sí utiliza SQL, no SQL no, va a depender, digamos, cada gestor tiene su propia manera de escribir, y en New SQL sí utiliza SQL, ¿ya? Como lenguaje principal. Ahora, en cuanto a la consistencia, en transaccional utiliza las propiedades ACID para poder procesar sus transacciones, ¿no ven? En NoSQL hemos dicho que maneja más bien una consistencia eventual, ya a veces no todos van a ver todo al mismo tiempo, y en NewSQL va a usar ACID, ¿ya? Luego, en escalabilidad tenemos la escalabilidad vertical, ¿ya? Y en NoSQL y en NewSQL tenemos la escalabilidad horizontal. En cuanto al esquema, en SQL es
rígido. En las bases de datos relacionales, el esquema es rígido. Es un poco complejo hacer cambios. Si es que, digamos, se necesita hacer algún tipo de modificación en las tablas y demás, entonces es un poco más complejo, ¿verdad? En cambio, en SQL es flexible. Si es que se han olvidado de un campo al principio, ya igual lo pueden seguir incluyendo más campos en los nuevos registros, no pasa nada. Y en NewSQL igual el esquema sería rígido, ¿ya? Ahora, en cuanto a temas de analítica, sí se pueden trabajar soluciones de analítica con un SQL relacional. El NoSQL es limitada porque habíamos dicho de que las consultas pueden llegar a ser complejas, este tipo de base de datos. Y en NewSQL sería entre media y alta, ¿ya? Y en complejidad, en SQL tradicional, la complejidad es media, realmente es sencillo, digamos. Bueno, si es que se tiene ya base de SQL como lenguaje, es realmente sencilla la extracción de los datos, la extracción y procesamiento de los datos. En NoSQL la complejidad igual es media, o sea, por la flexibilidad, digamos que lo es un poco más fácil. Y NewSQL la complejidad es alta, ya, porque más que todo en el tema de la implementación, ya es un poco más complejo porque hay que cuidar ciertos detalles que en el momento de la configuración, especialmente para entornos distribuidos, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya, Ingeniera, buenas noches. Sí, Carla. Ingeniera, mi nombre es Carla. Entonces, resumen corto, así, el SQL, el tradicional es más confiable y estructurado. El no SQL es flexible y escalable. Entonces, el nuevo SQL es mezcla de ambos. Un poco más complejo. ¿Sí? Sí, correcto. En pocas palabras, NewSQL está obteniendo lo mejor de ambos. ¿Ya? Las propiedades así, que implica la consistencia, y la escalabilidad horizontal de NoSQL. Entonces, el detalle con NewSQL es que es difícil de implementar y es costoso. Es el único detalle. Porque todo lo demás es lo mismo, que es cómo funcionar ambos tipos de base de datos, tanto la NoSQL con la SQL relacional. Ya, gracias, ingeniera. Gracias a ti. Bien, ahora, ¿cómo sabemos cuál escoger? Entonces, lo primero que tendrían que preguntarse, si es que, digamos, en este momento esta decisión puede depender de ustedes, es que primero la naturaleza de sus datos. Hace un momento uno de sus compañeros preguntaba cómo podemos hacer la migración, digamos, de un relacional a un SQL. Va a depender de qué información quieran guardar, ya. Entonces, lo primero que tendrían que preguntarse es la naturaleza de sus datos y responderse estas preguntas. Los datos son altamente estructurados. Si tienen datos altamente estructurados, entonces vale la pena que utilicen una base de datos SQL relacional, ¿ya? Si el esquema cambia con frecuencia, entonces si su esquema se va a ir modificando varias veces en el tiempo, entonces ahí quizá más bien les convenga una base de datos no SQL, ¿ya? Ahora, si existen relaciones complejas entre entidades, entonces ahí tienen que verificar, digamos, cómo es que se relacionan entre sí, y ahí tendrían que ver cuál les conviene más. Por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de una empresa financiera,
entonces que obviamente va a manejar transacciones, saldos, créditos y demás. Entonces ahí sí necesitarían una base de datos SQL relacional. Ahora, si por ejemplo lo que quieren guardar son eventos de aplicaciones, toda la parte de los logins, los errores y demás, entonces ahí sí correspondería que utilicen una NoSQL. Por ejemplo, si tienen transacciones globales, entonces en ese caso utilizarían una NewSQL. Por ejemplo, transacciones, o sea, per se ya es más que todo orientado a empresas de nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese caso sí tendrían que utilizar una base de datos NewSQL. Es decir, que si sus datos, digamos, están estructurados, pero necesitan que estén en distintas partes del mundo, digamos, entonces ahí sí necesitarían una NewSQL, ¿ya? Sigamos. Luego, tienen que ver en base al tipo de carga. Entonces, aquí que lo que podrían preguntarse es si predominan las transacciones o el análisis, si se requieren consultas complejas con joins o si la latencia es crítica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para las bases de datos transaccionales, o sea, o el TP clásico, digamos, entonces ahí necesitarían una base de datos relacional. Si más bien necesitan alta concurrencia y también alta velocidad de lectura y escritura, entonces en ese caso necesitarían una NoSQL, ¿no ven? O si necesitan una base de datos transaccional, pero que tenga alta concurrencia en distintas partes, entonces ahí sería conveniente que utilicen una NewSQL, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para consultas complejas que requieran joins complejos y demás, o sea, analítica, entonces ahí sí necesitan, o sea, es mucho más recomendable que utilicen una base de datos relacional, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que hace un momento decíamos que es complejo obtener consultas de una NoSQL? Porque la NoSQL, digamos que sacrifica los joins por velocidad y por escalabilidad. Entonces, datos simples necesitamos. No necesitamos, digamos, armar conceptos muy complejas porque va a ser difícil obtener esa información. Entonces, si sus datos son sencillos, es importante que, o sea, es muy probable que solamente necesiten una base de datos NoSQL, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis Fernando. Mira, ¿cuál sería un ejemplo de base de datos de NewSQL? Digamos, no sé, para una transnacional que vende petróleo, digamos, a distintas partes del mundo. Entonces, sí necesitamos, igual estamos hablando de transacciones, pero ya a gran escala, ¿cierto? En distintas partes del mundo necesitamos que nuestra base de datos esté distribuida en varios puntos. ¿Y aquí en Bolivia no hay, ingeniera? No creo. No sé de alguna empresa que ya esté implementando este tipo de base de datos. Ángelo, no estoy segura, pero la verdad no creo. Ingeniera, entonces, consistiría en que nosotros tenemos que tener en mente o saber qué cantidad de datos vamos a manejar para poder saber qué SQL usar, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de modelo de base de datos utilizar? Y también entender como se les dice, el giro del negocio, ¿no ve? Entonces, ¿y qué es la información que vamos a almacenar? Más que saber cuánto va a crecer, o sea, sí sería bueno tener un estimado de cuánto va a crecer en el tiempo tus datos, pero entender de para qué vamos a almacenar esos datos. Si van a ser transaccionales, si van a ser logs, si van a ser
no sé, logins. Entonces es importante tener claro para empezar ese tipo de dato y el tipo de carga. Bueno, hay algunos puntos más que vamos a ver ahorita. También tienen que preguntarse acerca de la consistencia, la escalabilidad y la disponibilidad. Entonces, si es crítico que tengan, si la consistencia de sus datos es crítica, entonces necesitan que la consistencia, o sea, que no sea una consistencia eventual. Entonces, ahí es donde se utilizan una SQL relacional, ¿ya? ¿Puede el sistema tolerar datos eventualmente consistentes? O sea, si es que sí, entonces ahí tal vez la respuesta sería un NoSQL, ¿ya? Y si necesitan disponibilidad global, entonces si necesitan que sea consistente y que se pueda escalar a niveles ya masivos globales, entonces deberían utilizar una NewSQL, ¿ya? Por ejemplo, para todo el tema de finanzas, transaccionabilidad, de lo que sea, sí es muy importante la consistencia. Entonces, para transacciones no utilicen no SQL, no usen eso porque necesitan que sus datos sean consistentes. Entonces, ahí tienen que utilizar una base de datos relacional. A ver, Nets tiene un comentario. ¿Dónde estás? Nets dice, a ver, lo más común ahora son las ventas, negocios que venden ropa hasta hielo. ¿Cuál sería más recomendable? Esperando que sea diariamente. Si es la parte de ventas, necesitan una base de datos relacional. Ahora, como les digo, en un sistema van a haber varias cosas, ¿no ven? La parte donde se ejecuta la transacción, eso debería guardarse en una base de datos transaccional. Pero la parte de por ejemplo, recomendaciones de productos, digamos que han comprado, no sé, un pantalón. Ya han procesado la compra y inmediatamente debería actualizarse el perfil, digamos, del comprador y seguir ofreciendo cosas relacionadas, ¿no ven? Pero esa parte del sistema de recomendación debería ser un NoSQL, ¿ya? A ver, dice, la NewSQL, pero si es que ya es tienes una marca a nivel internacional, ¿no? O sea, donde necesitas que esté tu base de datos en varios puntos. Ok. Buenas noches. Sí, mi SQL es más para fines instrumentales. Ya. MySQL está muy bien. Si es que están viendo la parte de finanzas e inventarios. Ok. Bien. Sigamos. Luego, vamos a ver el tema de la escalabilidad y la arquitectura. Si va a ser la escalabilidad vertical u horizontal, el crecimiento es predecible. Si ustedes van a poder ver, digamos, aquí están creciendo, no sé, a 5% anual, digamos, entonces no es que su crecimiento va a ser exponencial, a veces no va a ser ahí lineal. Pero si es que ven que el crecimiento es, pues, ya exponencial, entonces deberían analizar acerca de una base de datos que sea fácilmente escalable, ¿no ven? MySQL. Sí, MySQL, ¿qué? Oh, no. ¿Cuál sería un ejemplo de...? No estás. ¿Cuál sería un ejemplo de MySQL? NewSQL. Estoy... Lo que la compañera consultó. Creo que me perdí el mensaje, salí a la mitad. Ya, a ver, ahorita voy a leer de nuevo el chat. ¿Ya? Ya sí.
Entonces, ¿cuándo deberían migrar, digamos, de una base de datos relacional a una New SQL? Cuando su base de datos relacional ya no puede escalar más, ¿ya? Entonces, cuando ya han alcanzado el tope de storage, digamos, entonces ya sería una buena opción que evalúen la migración de New SQL. ¿Ok? Sigamos. Ahora, en base, otra característica, digamos, que les va a ayudar a tomar una decisión sobre cuál gestor escoger, sería la complejidad organizacional y la madurez del equipo, ¿ya? Si ustedes y en su equipo dominan más SQL, entonces es mejor que utilicen una base de datos relacional. Si cuentan ya con experiencia en sistemas distribuidos, entonces ya podrían trabajar con una NoSQL, ¿ya? También es importante el time to market, ¿ya? Es decir, que si ya necesitan salir al mercado, entonces tal vez la New SQL no sería una gran opción porque, como les había dicho hace un momento, es muy difícil de implementar, así que necesita bastante madurez técnica. Y como es algo tan nuevo, recién se está digamos que recién están saliendo nuevas soluciones y demás. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, igual se van a ir desarrollando más especialistas. Pero por el momento es algo nuevo, así que va a ser, hay que esperar un poco de tiempo para que se pueda tener esa madurez técnica como tal, ¿ya? Al final, no existe la mejor base de datos, sino que no, digamos que yo no les puedo decir, esta es mejor o esta es mejor para él, no. Estaría mintiéndoles, digamos, si les digo, esta base de datos es la mejor y no uso ninguna más, digamos, ¿no? En realidad, la mejor base de datos va a existir de acuerdo al tipo de problema que quieran solucionar. Entonces, por eso es que hemos visto, digamos, en cómo escoger, hemos visto diferentes perspectivas. Entonces, de acuerdo al tipo de datos, de acuerdo al almacenamiento y demás. Entonces, hay varias aristas, digamos, que tenemos que ver para poder tomar la mejor decisión. ¿Ok? Yes, pero digamos que en resumen, si tienen datos estructurados, deberían utilizar una relacional. Si sus datos son semiestructurados o no estructurados y ven que sus datos van a crecer bastante en el tiempo, entonces deberían optar por una solución NoSQL. Y ya cuando su organización sea madura y sus datos igual estén creciendo a nivel exponencial, entonces ahí se podría evaluar la migración a una New SQL. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta, ¿cuándo es algo masivo? Cuando, por ejemplo, la universidad, la Gabriel usa MySQL, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué gestor utiliza el sistema de la Gabriel? Sí, digamos. Informix utiliza. ¿Informe? Usa SQL. ¿Ya? Sí, usa Informix. Ya. O sea, usa una base de datos relacional. O sea, por ejemplo, en la universidad necesitan mantener consistencia, ¿no? Por ejemplo, para el tema de las inscripciones, de las calificaciones, de las asistencias. Entonces, para todo eso necesitan una base de datos relacional. Ahora, digamos, si es que tal vez tuvieran un módulo de mensajería interna, digamos, ahí tal vez
podrían utilizar una NoSQL. Pero masivo me refiero a millones y millones de usuarios y de registros por minuto, por segundo, así como se tiene en empresas ya de nivel global. ¿No ven? A eso me refiero con masivo. ¿Alguien más? Muchas gracias. No. Facebook, redes sociales, ¿sí? Pero si se dan cuenta, incluso Facebook, o sea, son pocas empresas las que están implementando NewSQL. O sea, recién porque es algo nuevo, ¿no? Pero aún, digamos, empresas así súper grandes están utilizando ambos tipos de base de datos. Ya, a ver, voy a ir más lista. Víctor Hugo Aguilar. ¿Quién era? Ya. Clarice Alarcón. Clarice. Iván Rodolfo. Presente, ingeniera. Tienen sus cámaras, ¿ya? Cristian Michael. Disculpe, ingeniero. Sí. Cristian Michael. Ya. Prende tu cámara. Un momento. Karen. Karen, Que estoy conectado en la computadora y no dice que no sale cámara no encontrada. Ok, Karen. De Dania. Participaste. Cristian Diego. Buenas noches, ingeniera. Dígame. Dígame, lista. Cristian Diego. Presente. María Renata. Ya. Clarice Alarcón, presente, Lice. No la había escuchado muy bien. Ya. Jos Andrés. Isahara. Presente, Lisa. Ana Jessica. María Luri, perdón. Presente, ingeniera. Ya. Stephanie Mercedes. Presente, ingeniera. Ya. Herbert Guido. Creo que no lo voy a conectar. Renzo Cabral. Guido. Ya. Renzo. Catherine. Presente, profe. Mercy Betsy. Presente, ingeniera. John Sebastián está. David Calizaya. Presente, profe, firme. José Miguel. Presente, Lice, me llamó, ¿cierto? Who are you? Sí.
O sea, participaste, así que ya te noté. José Miguel, presente, ingeniera. Muy bien. Raimi Camacho. Presente, ingeniera. Participé. Ya. Félix Alberto. A ver si no lo escuché. Raquel Caumol. Presente, licenciada. Talía estaba. Yani Cibelo. No lo escucho. Vania Coca. Presente, Inge. Julio César. Presente, ingeniera. Luis Ángel. Presente, ingeniera. Willy Martín. Presente, ingeniera. Karina Cruz. Presente, ingeniera. Merlín Cruz. Presente, ingeniera. Verónica, no me respondió hace rato. Presente, ingeniero. Te pregunté y no estabas. Diego Dams. Así respondiste. Luis Fernando también está. Miguel Gustavo. Buenas noches, presente. Asista Egues. Abigail Fernanda. Presente. María Eugenia. Presente. John Alexander. Ariana Flores. Presente, ingeniera. Abril Camila. Presente, ingeniera. Rosa Andrea. Presente, Inge. Diego Gras. Presente, ingeniera. Te pregunté igual y no me respondiste. Le respondí, Inge. ¿Verdad? Sí, sí, el tema del ACID. Ok, Carol Ninet. Presente, Inge. Angélica Janet. Presente, Inge. Presente. Gracias. Alejandro Gutiérrez. Presente. Flora Guzmán. Presente, Inge. Ya. Jessica Dara. Presente, Alicia. Juanita Hinojosa. Presente, Inge. Wilma Jaldín. Presente, Inge. Rilma Jaldín. Ya. Vamos. Ya falta poco. A ver. Daniel Lairana.
Presente. Luis Fernando Lino. Erwin López. Presente, ingeniera. Igual te pregunté. Carmen Sí, Márquez. Presente, profe. Ya. Jessica Macías. Presente, Inge. Erwin Méndez. Presente, ingeniera. Karen Ariane. Presente, Inge. José Antonio Montaño. Presente, Inge. No, falta espacio. María Andrea. Presente, Inge. Carola, perdón. Sí, presente, Inge, presente. Wilder Nova. Wilder. Marilyn Rossi. Apaguen sus micrófonos, que ya confirmaron. Gracias. Francisca Inés. Presente, profe. Daniel. Presente, ingeniero. Diana Michelle. Presente, Inge. Stephanie Paz. Stephanie estás. Presente, Inge. Gisela. Presente, Inge. Janina. Presente, Inge. Lisbeth Vanessa. Presente, ingeniero. Julio. Esteban. Julio. Paola Graciela. Presente, ingeniera. Mauricio. Manuel Mauricio. Presente. Araceli. Presente. Roberto Carlos. Presente, Inge. Miguel Ángel. Presente, Inge. Inge, buenas noches. Buenas noches. Me llamó hace rato, pero no le escuché muy bien mi nombre. Soy Marlene Rossi. Ya pasé. A ver, ahorita vuelvo. Evelyn Salas. Luana. Presente, profe. Lilian Michelle. Presente, Inge. Kenshi Alfredo. Presente, Inge. Elis Beatriz. Presente. Guadalupe. Presente, Inge. Marcos Marcelo. Presente, Inge. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hillary. Hillary estaba.
Rolando Víctor. Presente, ingeniera. Daniel Taurico. Daniel también participó. Alexander Vaca. Buenas noches, presente, ingeniera. Ruth Nair. Ruth. Carola Vargas. Presente, ingeniera. Daniela Vázquez. El compañero Daniel Torrico también dio presente, solo que está mal su audio y por eso lo escribió en el chat. Igual participó en clase. Sí, ya está, gracias. ¿Dónde me quedé? Carola. Daniela Vázquez. Ya respondí. Yeset. Presente, Luisen. Ya. Carla Karina. Presente, Lisen. Ángelo. Sí estaba. Luz Daniela. Presente, Inge. Presente. Cintia. Presente, ingeniera. Nice. Ya está. Wow. A ver. ¿Quién faltaba? Inge, ¿cómo le va? Buenas noches. Mi señal Luis Fernando está mal. Domínguez Ugarria, ese falta, ingeniera. Y Yanni Cibelo, Inge. Mi señal está mal. No entra bien. Ya, a ver, nombre, por favor. Yanni Cibelo. Es que mi señal no sé, está con desperfecto. No entra bien la señal de mi casa. Ya. Porfa. ¿Alguien más? Buenas, yo Inge. Luis Fernando Lino, que tuve que salir ahorita por una emergencia y me estoy conectando a mi teléfono. Pero sí participé en clase. Ya. Sí, te anoté. Por eso es importante, por favor, que prendan sus cámaras ya, porque de caritas ya los ubico. Ingeniera, la compañera Karen no la ha podido responder porque su señal igual está mal y su marido fue que me dijo que le diga porque está mal su señal. ¿Participó? Sí, creo que la nombró y le escuché que habló, pero no sé si usted la escuchó. Karen Ariane. ¿Qué? Karen Ariane Mercado, creo que. Ingeniera, buenas noches. Aquí le habla Ruth. Pasa que el micrófono de mi computadora no dio para cuando dije presente, pero estaba con mi cámara prendida. Ya. Inge, disculpe, Yanni Cibelo, es que mi cámara está medio mal de mi casa y la señal casi no da. Sí, ya se me Gracias. Karen Andrade, Inge. Yo le dije presente, pero no sé si me tomó en cuenta. Es que hay varias Karen. Karen Andrade. Sí. Ya. Última vez que estoy haciendo esto, si no están atentos, el momento que se les llama, lo voy a lamentar. Ingeniera, falta la compañera Marlene Rossi, que se reportó temprano. Ya, los abogados también. Marlene Rossi, ¿qué? Buenas noches, Inge.
Soy Marlene Rossi Oliveira. Te anoté. Ah, ya, gracias. Wow, hemos tardado 20 minutos, creo. Ya, por favor, la siguiente, atentos, ya no esperen a que les llame más de una vez. Ok, ya, quedaremos aquí, ¿ya? La siguiente clase comenzamos en el mismo link, a la misma hora, ¿ok? Ya, está bien. Listo, hija, hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Sí, lo pido mi teléfono.